Es viernes y los contertulios lo saben. A partir de este momento estamos pajareando en A Primera Hora. Ocho de la mañana con 14 minutos. Contertulio, hoy es viernes y los contertulios y a primera hora lo saben. En medio del frío, ¿ah? Así es, por eso vamos a hablar de otros temas. Sí, algo más ligero luego de la política, Sí. ¿no? Después de los temas light, decía el invitado. Vamos Sí, a lo sí, importante. sí. Vamos a hablar de verdaderamente cine. importante. Sí. Nuestro invitado es un querido amigo, además un hombre con una dilatadísima trayectoria en varios ámbitos, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del cine, en el ámbito de la producción. Gonzalo Ponce Leiva está aquí con nosotros, maestro, bienvenido. Bienvenido, Muchas gracias. Gonzalo. Me gustazo, Buenos días, verte. encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Sí, ¿a qué andas dedicado? Coméntale a la audiencia por qué estás aquí. Maldades. A Después ver. de los temas light que ustedes dan, venimos a hablar de asesinatos políticos. Así es que son de esas cosas ligeritas que ocurrieron. En este caso de Muerte en Berruecos, la película que trata sobre el asesinato de Sucre en 1830. ¿Quién es el director de la película, Gonzalo? Caupolicán Ovalles. Ciudadano venezolano. Venezolano, director y guionista. Muerte en Berruecos es una coproducción entre Venezuela, Ecuador, Panamá y Estados Unidos. Yo soy productor ejecutivo. Y es un thriller policial, un largometraje de ficción basado en el asesinato de Sucre que ocurrió el 4 de junio de 1830. O sea, es un largometraje de ficción con base en un hecho real. Total. El otro día Enrique Ayala, en el lanzamiento de una novela histórica de Juan Ortiz muy interesante, decía una cosa cierta, y es que una novela histórica o una película histórica tiene que tener elementos de ficción para que el hilo narrativo fluya, pero lo que no puedes es cambiar los hechos históricos que son de dominio público. En este caso es evidente que a Sucre lo mataron, nunca hubo una sentencia ejecutoriada, ni tampoco de ningún tipo por los asesinos, pero se sospecha y quedó claro quiénes fueron los beneficiarios de la muerte de Sucre. Oye, Gonzalo, es muy interesante cómo se está volviendo a ver estos episodios históricos. Netflix hace poco nomás estrenaba la serie sobre Bolívar. Ahora vamos a presenciar esta obra que relata la muerte de Antonio José de Sucre. Del mariscal. ¿Por qué es necesario que hagamos ese repaso de los hechos históricos, tomando en cuenta la coyuntura que estamos viviendo actualmente? Porque somos sociedades de amnésicos y porque muchas veces en nuestra historia se entiende el presente. En el caso, por ejemplo, de Bolívar, es una figura inmensa que ha sido manipulada, vilipendiada, abusada. Pero también ha sido, este tipo de producción, por ejemplo, motiva, es un disparador intelectual para que la gente lea, vea. Gente que no consume productos históricos de pronto está enganchado con Bolívar. A propósito, un tema importante es que el protagonista de Bolívar, quien hace de Bolívar adulto, Luis Jerónimo Abreu, es nuestro protagonista en Muerte en Berruecos. Él hace del fiscal que reabre el caso del asesinato. Con lo cual Luis Jerónimo ha estado ya muy inmerso en temas históricos. En el caso puntual de Sucre, si de Bolívar se ha hablado mucho, de Sucre, en cambio se ha hablado muy poco. Y es curioso porque Sucre está en nuestro ADN patriótico, en la escuela, Batalla de Pichincha, Don Calderón. Estuve en nuestra moneda hasta el año 2000. Eso, por ejemplo. Está en la catedral. Mira, por ejemplo, eso es importantísimo, porque la gente joven antes a lo mejor no sabía mucho de Sucre, pero lo tenía en la chauchera. Ahora ni siquiera eso. Entonces, Sucre pasó de ser el gran estratega militar y político de Bolívar a ser el gran mártir cuando lo mataron a los 35 años, y luego pues nació el mito y pasó al olvido. Y una figura de ese calibre histórico pues merecía ser recuperado de alguna manera. Tú bien lo dices, Alexis, el cuerpo estuvo desaparecido 70 años y recién en 1900, por disposición de Eloy Alfaro, fue enterrado en la catedral. Entonces, de Sucre hay una gran asignatura pendiente, de una figura inmensa en nuestra historia, hay poca literatura en el país, y creemos que con esta película de ficción, con un formato además de thriller policial que le hemos dado, es un producto generalista para chicos de cuarto curso de colegio, a gente de 85 años, jóvenes de 85, porque de la muerte de Sucre se sabe muy poco. Y al final a Sucre lo mató una gran intriga política. Sucre ¿Fue una conspiración la muerte de Sucre? ¿O no?
Evidentemente. De hecho, los tres, y todas las fuentes lo señalan, los tres grandes beneficiarios de la muerte de Sucre luego fueron presidentes de Ecuador, de Nueva Granada y de Colombia, ni más ni menos. Juan José Flores López en Nueva Granada y Obando, José María Obando en Colombia. Porque Entonces, lo que hubiera correspondido en el caso de Ecuador es que Sucre sea el primer mandatario, ¿no? Digo, por la afinidad, por el arraigo que tuvo con Ecuador. claro, fue brutal, porque recordemos que él regresaba luego del Congreso Admirable, en el que ya Bolívar se exiliaba. Él vino, cogió la ruta, estaba en una profunda depresión, cogió la ruta más peligrosa. Esta película se podría llamar Sé que vienen a matarme o Crónica de una muerte anunciada, porque todo el mundo le decía que venga por barco a Guayaquil. El Demócrata, el periódico de la época, publicó, de hecho, ojalá Obando haga con Sucre lo que no hicimos con Bolívar. Entonces fue una proclama pública de que había que matarlo. Y Sucre vino con una escolta de 5 personas a caballo y lo asesinaron cerca de Pasto. Recordemos que Pasto fue uno de los últimos reductos realistas donde se dieron 2 grandes masacres. Cuando ya estaba independizado toda la región, Pasto siguieron insistiendo, entonces fueron batallas muy sangrientas, fueron masacres después de todo lo ocurrido. Entonces era un foco donde había una animadversión personal, no solo contra Bolívar, que era muy querido y muy odiado, sino contra Sucre. Claro, con Bolívar había esto, ¿no? Estaba en las antípodas, o muy amado, muy odiado. Exacto. ¿Y lo mismo pasaba con Sucre o no? No, fíjate tú que Sucre es una figura mucho más querida. Obviamente Bolívar tenía un liderazgo y tenía que asumir lo que conlleva esto de amores y de odios. Pero Sucre era un tipo muy interesante. Sucre a los 15 años ya estaba subido en un caballo peleando con Francisco de Miranda. Él estudió para ingeniero militar, no se graduó, pero por eso era un gran estratega, porque sabía qué distancia tenía que ubicar los cañones para que lleguen las balas y dónde tenía que poner los campamentos. Y estuvo 20 años subido en un caballo y lo mataron a los 35 años. Hay un libro muy hermoso de un colombiano que se llama El mariscal que vivió deprisa. Y realmente es eso, porque tú dices, alguien con 35 años apenas, que hayas hecho tanto en tu vida. Tú lees y ves que estaba en Bogotá, se bajaba a Quito, subía, en fin. Tuvo una vida muy intensa. Entonces, en la película Muerte en Berruecos lo que hacemos es recuperar este capítulo olvidado de la historia y al final mostrar lo que fue detrás del asesinato Sucre, y es que agendas personales, intereses y ambiciones personales que estuvieron sobre los intereses de la nación, en complicidad con una justicia corrupta y con el apoyo de intereses financieros muy poderosos, nacionales e internacionales, crean un complot político para matar a una persona y que quede en la impunidad. ¿Estás hablando de 1830 o estás hablando de 2019? Exactamente. Entonces, vemos que no es una película necesariamente histórica de un capítulo empolvado, sino que tiene absoluta vigencia. Entonces, por eso tomamos este proyecto hace 5 años con Caupolicano Valles. Yo le conocí en un festival de cine en Dominicana, me contó que estaba trabajando una idea de Sucre, me parecía que era importante que Ecuador se sume a una producción sobre el Gran Mariscal, y por eso hemos estado trabajando. La película transcurre la trama entre Quito y Bogotá, y la película la filmamos en Venezuela y en Quito, en el centro histórico. ¿En Venezuela en dónde lo hicieron? En varios sitios, en locaciones, algunas en Caracas, y de ahí estuvimos de Mérida, estuvimos en pequeñas locaciones coloniales que simulan la época, y en una parte de la selva. Entonces, y en Quito obviamente en el centro histórico. Aquí en el Ecuador solo en Quito lo hicieron. En Quito centro histórico, sí. Y hemos cuidado mucho. El desafío de las producciones históricas y de época es que tienen que estar muy bien ambientadas. Eso te iba a preguntar, el tema de las locaciones, el tema del vestuario, la ambientación. Porque si no es chimbo production. en el momento, claro, que tú ves una cosa de esta, dices, Chimbo production. Claro, entonces sí hemos visto pues, esfuerzos. ¿En qué tramo está la producción, Gonzalo? Ya la película lo vamos a estrenar en Ecuador en salas, luego de un recorrido bastante exitoso en festivales. Hemos ganado premios importantes. Esta semana la hemos exhibido en Miami, ha estado en Nueva York, hemos estado en festivales internacionales, acabamos de ganar 4 premios de la Academia de Cine de Venezuela. Y llega ya a Ecuador a los multicines el viernes 29 de noviembre. ¿Solo en esas salas van a poder ver? Vamos a estar en Quito y Cuenca en los multicines. Posteriormente estaremos con funciones especiales en el 8:30. Y ahorita
por favor vayan desde el viernes 29. Porque aquí la taquilla, no sé si ustedes saben cómo funciona, pero es bastante duro. En los cines estrenan los viernes y el lunes a las 8 de la mañana se reúnen los programadores y ven si ese fin de semana no le fue espectacular a la película, se queda esa semana y la sacan. Entonces el tema es complicado y cuando peleas con los grandes con promociones. Hollywood. Claro, mira tú, nosotros llegamos como llegamos todos los cineastas cuando hemos hecho una película. Esta es una inversión grande, supera el $1.000.000, y claro, terminas haciendo la película y te terminas endeudado, hipotecado, etc. O sea, no hay retorno. Y no tienes plata para promoción. Los gringos, que saben mucho de esto, destinan el mismo monto para producir una película que para promocionarla. Entonces te gastas 500 millones en esta película y te gastas 500 millones en promoverla. Va a haber la posibilidad de que en otras provincias, a propósito de preguntas que nos hace la gente, en Manabí, en Guayas, en Los Ríos, en Santo Domingo, ¿van a poder ver la película? Bueno, nos encantaría. La verdad que hicimos un esfuerzo para llegar, por ejemplo, a Guayaquil, pero por falta de recursos no podemos, porque hay salas en las que te piden pagar por el alquiler de la sala. Tienes que pagar, con lo cual si tú pagas más la promoción, más el hotel, más el pasaje, que no son baratos, de pronto haces unas inversiones importantes que para recuperar eso, pues tienes que vender ni sé cuántas 2.000 entradas, que se complica. Entonces, sí queremos destacar que no tenemos ningún apoyo ni del sector público, de ninguna instancia. Y del privado tampoco, por lo que veo, porque también debería haber, digamos, una apertura de parte de quienes manejan. Yo más bien destacaría, y en esto, perdonen el abuso, pero sí quiero destacar el apoyo que hemos tenido ahora para el estreno de empresas que creen en el apoyo a la cultura. Entonces, pero digo, las grandes cadenas de cines también deberían darles de apertura, ¿no? Lo que pasa es que estamos esto es una selva de intereses, entonces donde viene una maléfica o un X-Men, quite el resto. De hecho, tú ves las carteleras del mundo, es puro mainstream, grandes producciones. Del mismo Martin Scorsese, que hace grandes películas, se queja de que el cine ya no cuenta esas historias y la gente quiere ver show. Entonces aquí lo que importa al final del día es la taquilla. En Ecuador hemos tenido el apoyo ahora, la Universidad Andina, el Grupo Entregas, Pronaca, Seguros de Equinoxial, nos están apoyando para poder estrenar, y también aquí hay un punto medular, y es que el sector privado no tiene ningún estímulo para apoyar la cultura en este país. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta famosa ley de crecimiento económico, que es una suerte de Frankenstein, donde uno encuentra hasta que vamos a volver a las universidades de garage con las maestrías online, que uno dice, pero por Dios, que estamos... Hay cosas muy valiosas, porque hay, por ejemplo, Juan Fernando Velasco, que viene haciendo una gestión importante, recuperando tiempo perdido. Ahí hay un capítulo que permite que las empresas destinen hasta el 10% de lo que pagan al impuesto a la renta a proyectos culturales y artísticos en general, porque el cine somos grandes inversiones, pero los pintores y los escritores lo tienen mucho más complicado. Entonces, si el sector privado no tiene ningún estímulo, ¿a cuenta de qué yo te voy a dar 5 o 50 mil dólares si no tengo retorno? Si hay un mecanismo, que es lo que ocurre en todo lado, lo que pasa es que nosotros somos tan originales que estamos en nuestro Asperger de aislamiento. Tú mira en Colombia, en toda la región, porque hay sector audiovisual robusto, porque hay mecanismos. Lo de Colombia es tremendo, ¿no? Es que son políticas públicas pensadas a largo plazo. Inclusive lo de Perú, en Perú también tienes un mercado cinematográfico. Es que nosotros no estamos en nada, pero si tú, entonces aquí por ejemplo es muy importante, si la empresa privada ya tiene un estímulo y dice, bueno, yo lo que voy a dar, además, no solamente que le cuenta como un 100% de su impuesto a la renta, sino le cuenta un 150%, es decir, que es negocio invertir en la cultura. Gonzalo, va a haber oportunidad de que, como ocurrió con Roma, por ejemplo, que ganó el Oscar, mira tú, la gente pueda verla en plataformas de internet, ¿o no? Por supuesto, estamos negociando, pero primero ahora estamos en el primer tramo del circuito, que es salas y taquilla. El tema de las plataformas lo estamos conversando, pero claro, un poco
es complicado llegar a Netflix. Yo fui jurado ahora en los premios Platino, estuve en la Riviera Maya, tuvimos una reunión, soy miembro de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, 11 países nos reunimos con Netflix, pero claro, Netflix recibe millones de solicitudes de proyectos. Para que se hagan una idea, en costos de producción, una serie en Netflix, un capítulo de una serie en Netflix oscila entre $90,000 a $140,000 capítulo. Cuando hablamos de series de 20, 30 capítulos, podemos ver la dimensión de la inversión. En todo caso, estamos muy contentos con nuestro producto, porque ¿cuándo se estrena en Ecuador? Completamente competitivo. Viernes 29 de noviembre en Multicines. En Pila, 15 días, ¿ah? Viernes En 15 29 días. Muerte en de noviembre. Marruecos, ¿quién mató a Sucre? Muy bien. Mucha suerte, muchas felicitaciones Éxitos, por este Gonzalo, esfuerzo, y querido felicitaciones, Gonzalo, ¿eh? Muy amable, gracias Fabricio, gracias Alexis. Un honor estar aquí. El honor ha sido nuestro, a realmente. nosotros. Una persona de la trayectoria de Gonzalo Ponce Leiva aquí en nuestros micrófonos, conversando sobre esta gran iniciativa. Todos invitados a el viernes 29 de noviembre, el estreno de Muerte en Berruecos, este largometraje que evidentemente genera mucha expectativa y que ha sido pues comentado por nuestro invitado Gonzalo Ponce. Gracias, Gonzalo. Pajareando en la primera hora.